Javier, y bienvenido al Instituto Cervantes de Dublín. ¿Seguro que estamos en el Instituto Cervantes de Dublín? Dublín, sí. Dublín. O Berlín, no. Yo, estoy encantada de conocerte, de compartir un rato contigo y nada, a mí me interesa mucho el proceso creativo de los diseñadores, de ilustradores. Cada uno tiene uno distinto. El tuyo, desde que te encargan un proyecto, que puede ser un disco, puede ser una intervención artística, ¿cómo lo enfocas o cómo empieza? Hombre, en todos los procesos de diseño lo primero es entender muy bien el problema que tienes que resolver. De alguna manera yo entiendo mi estudio como una tienda que abrimos por la mañana y llega gente diciendo tengo un problema de comunicación. En este caso pues sería ¿cómo yo quiero hacer un disco? Pues que salga Pedrito Hernández, que es un cantante rumbero cubano que vive en Nueva York y que le he grabado con... A él le gustaba mucho toda la música de Camarón de la Isla y he hecho un... Bueno, pues a partir de todo lo que... La información que tú vas recibiendo, ¿cómo se va a ordenar esta información? Entonces, diseño también son límites. En este caso, no puedes decir, oye, pues mira, te voy a hacer un disco así de grande. No, porque entonces en las librerías y en las tiendas, ¿dónde lo van a poner? Hay unos formatos que ya te dicen, mira, no te puedes inventar nada. O sea, este formato es como un paquete de tabaco, ¿no? Y el disco luego será redondo, entonces hay que colocarlo allí. Bueno, tienes toda una serie de limitaciones de imprenta, también de presupuesto. Oye, no me hagas un desplegable así que vale mucho dinero. Sí. No va a haber librito, va a haber librito. Bueno, toda esa información lo único que haces es ordenarla y entonces a partir de ahí que pues no le vas a poner unas fotografías o unas ilustraciones sobre unas montañas suizas, no, estamos hablando de un muchacho que es cubano, que canta rumba y canciones de Camarón de la Isla y la está pasando a la rumba cubana. Bueno, pues eso tiene ya de entrada, tiene un color, o sea, ¿cuáles son las herramientas? Tipografía, color, ilustración, fotografía, y a partir de ahí lo que haces es ordenar esta información y ponerla de una manera que produzca ya una rápida visión que digas, vale, este disco es de música más o menos latina y por color, por la información y todo, enseguida ves, Pedrito tal y cual, Camarón, bueno, que gracias a pasar por las manos de mi estudio, luego el posible cliente recibe una información muy bien ordenada y sí puede ser que normalmente siempre lo es, les toque el corazón, que es muy importante la parte esta, porque ¿por dónde nos comunicamos? Nos comunicamos por los sentimientos, o sea, el cerebro no es nada frío, es completamente sentimental. ¿Y es la filosofía de tu estudio? La emoción, el humor, la diversión. ¿Cómo se estructura eso dentro de un equipo de mucha gente? Pues no tengo ni idea, no lo sé. ¿Es algo intuitivo, quizás? Pues no lo sé, porque yo no me las pregunto, no tengo ni idea, o sea, es como más bien a posteriori que se dice, que es una palabra muy rara, ¿no? Posteriori. Claro, lo que pasa es que a mí me pasa cuando... Después dices, ¿cómo? Pues no lo sé, es una manera de plantear las cosas. Y hay una cosa que yo siempre he pensado, qué fuerte, ¿no? Que haya gente que cuando ya cumplen 12, 15 años, pues cogen y dicen, yo qué sé, yo toda mi vida, desde que soy pequeño, cojo un trozo de una piedra y digo, mira, un avión. Y entonces mis hijos o todo el mundo, así, cuidado, que mira, pues yo aquí tengo otro, que van a chocar, y es una manera de entenderse y de comunicarse bestial, que aprendemos de muy pequeños,
Yo he visto a niños jugar que son ingleses y catalanes y no hablaban ningún idioma los dos y se entendían enseguida. Y es el primer lenguaje realmente potente que aprendemos de pequeños. Y hay mucha gente que lo corta y dice, no, esto ya no es un avión, esto es una piedra, fuera. Yo como diseñador, yo creo que la gran mayoría de diseñadores nunca he dejado de trabajar con ese sistema de pensamiento que es muy sofisticado, que es jugar. Y entonces ahí es donde de repente puedes pensar que hay cierto humor, que hay toda una... Bueno, es una manera de estructurar el pensamiento, que es jugar. Ahora empiezan a no insultarte, pero durante mucho tiempo me han insultado mucho por no jugar. Cuando todos nacemos creativos y vamos perdiendo como esa cualidad cuando vamos aprendiendo cosas, ¿no? Para ser adultos. ¿Se puede invertir el proceso? Una vez que... O sea, ser creativo es como respirar. Todo el mundo es creativo y desde que nacemos somos creativos. O sea, es algo que lo tenemos porque si no te mueres. Entonces lo ves enseguida. O sea, tú coges y yo qué sé, o sea, unos zapatos no como estos que tienen tantos cordones, pues enseguida eres muy creativa y te hace un sistema para sacártelo y ponértelo de la manera más fácil. Y enseguida ahí está la creatividad, ¿no? Con la manera de vestir, con todo. Lo usamos todos los días la creatividad. Entonces, no sé por qué. Vosotros los creativos, digo, y bueno, ¿y usted que es tonto o subnormal o qué? O sea, ¿usted se piensa que no es creativo? Hasta los taxistas son creativos. ¿Y tú escuchas música cuando trabajas? ¿O te sí, pero hay veces que no y hay veces que sí. Bueno, ha habido temporadas que era como un vicio, era como imposible trabajar sin música, ¿no? Recomiéndame un disco. Pues un disco, pues yo te recomendaría Lágrimas Negras, uno de los mejores discos que se ha podido producir en los últimos 20 siglos. ¿Y algo que te haya sorprendido así de algo creativo, un trabajo, una tendencia, alguien de hace poco que hayas dicho increíble? Puede ser una película o cualquier cosa. Pues no sé, una película tipo Up, esa por ejemplo, pues era maravillosa, sobre todo el primer trozo, pero claro, es evidente, todo el mundo que la ha visto te dice, oye, qué bonito y qué fino es como empieza Up. Pues sí. Yo qué sé, hace poco vi un corto, una cosita que hizo un amigo mío, se llama Miguel Gallardo. ¡Ah! Maravilloso, yo qué sé. Sí, miles de cosas. O sea, gracias a Dios, continuamente estás viendo trabajos, cosas de otra gente que están muy bien, que te quedas fascinado, que es lo que necesitas para alimentarte, si no, bueno, ¿de qué te alimentas? Y con internet ahora que puedes estar mirando todos los días en todas partes del mundo. Bueno, yo no pierdo tanto tiempo con internet mirando todos los días, ¿sabes? O sea, me aburre cantidad eso. ¿Y las redes sociales? En las redes sociales, bueno, una temporada sí, de repente, pero yo no sé por qué he estado 20 días, ahora ya llevo más, que no estoy en el Facebook. No. Y mira que yo era muy de publicar un dibujo cada día, ¿no? Sí, pero bueno, ser esclavo de eso también. Como hay rachas que apetece. Esclavo, no, uno no es esclavo, lo hace pues, por gusto. Muchas gracias por estar con nosotros y... Vale, pero ahora cuando le haga la entrevista a Fernando, si él te invita a ir en Vespa o en bicicleta, le dices que ya estás comprometida, ¿vale? Vale, encantada de haberte conocido y de que estés con nosotros.